Corría el año 1952 y se iniciaba en nuestro país la exitosa historia de lo que fue el rastrojero diésel. Se cuenta que el Estado Nacional convoca al almirante que estaba al frente de, en ese momento, aún IAME, para proponerle el estudio de un utilitario de bajo costo para el usuario medio de trabajo que andaba detrás de las pick-ups. Y remontémonos al año 1952-53, las grandes marcas norteamericanas aún no hacían presencia fuerte en nuestro país, era mediante alguna importación y no había un producto masivo al alcance de la gente. Es así que a partir de un desarrollo sobre un pequeño tractor que se había importado de Estados Unidos, un Empire, un vehículo con algún que otro problema, es decir, tenía algún inconveniente de desarrollo y demás, equipado con motor Willys, el motor naftero. Se habla que eran alrededor de 2.500 unidades, pero se lo tomó como plataforma, como base, para iniciar lo que era el nuevo proyecto rastrojero. De la mano, los ingenieros García, Sanguinetti, el vehículo tomó forma, como dijimos en un principio, equipado con el motor Willys naftero, hasta usar la cantidad de stock que tenían del tractor que mencionamos. Y la idea era hacerlo con motor diésel por una cuestión de practicidad, de economía. Luego se abre un concurso a ver qué fábricas le interesaba ser proveedor de los motores, y es así que Borgward sale como ganadora y se empiezan a equipar los rastrojeros. Los más antiguos recordarán con la trompa tan especial, con los guardabarros de costado tipo Jeep, con el motor Borgward diésel. Esa línea de rastrojeros, sin dudas ambiciosa por precio y por el público al que iba apuntada, pero no así en lo que era prestaciones y demás, pero así todo se la supo arreglar como para ser un vehículo para ser tenido en cuenta, y así lo era. Siempre se habló que la demanda superaba la oferta de IAME, luego DINFIA y luego IME, que era la encargada en producir los vehículos. Ya para el año 67 se renueva lo que era la línea del vehículo. Algunos lo recordarán con la trompa inspirada en lo que era el Fiat 1800, que en lugar de tener, como es el caso del ejemplar que les vamos a mostrar, la línea anterior, que era un triángulo y la óptica alojada en el medio, y otro diseño de parrilla. Ya un vehículo más moderno, más lindo de usar, más cómodo, con una carga útil de 500 kilos, pero uno ya lo veía como una pick-up bien apoyada en el piso, no tan chiquita como se veía la versión inicial, digamos. Ya con la segunda versión se incorporan lo que eran las distintas opciones de carrocerías, lo que era el chasis cabina, el doble cabina, el tipo familiar o integral, como se le decía en aquel momento, que era la doble fila de asientos, todo vidriado, lo que sería hoy, salvando las distancias, una SW4 por decir. Y eso hacía que fuera aún más requerido, ya que era un vehículo que pasó a ser buscado hasta para el uso familiar. No conforme con eso, que al año siguiente se presenta lo que era el Cono Sur, que era la versión sedán 4 puertas, auto, producido sobre lo que era el chasis de la camioneta, digamos. Con la plataforma de la pick-up se armaron un auto de similares características totales, es decir, mismo motor, misma caja, mismo rodado de neumáticos. Lo que tenía que era 4 puertas con baúl, y que fue realmente buscado por los taxistas de aquella época, ya que era un vehículo diésel. Para aquel momento prácticamente no había otros que los ofreciera, y si bien el vehículo era un vehículo tosco de manejar porque estaba inspirado en lo que era una camioneta para un uso rural, un uso en caminos anegados, y claro, en la ciudad capaz que se podía ver que era un vehículo de dirección media dura y demás, pero de la mano del precio del vehículo y la versatilidad que tenía, la gente lo elegía. Luego, a los 3 años, se provoca el nuevo restyling, que ya es el que hoy nos toca en turno presentarles, que sería el último hasta el final de producción del modelo.
ya equipados con motor Indenor, ya un motor más moderno, más potencia. Peugeot era la proveedora de los motores. Hasta se habla que allá por el año 1978-79 hubo algún proyecto de hacer lo que sería el cuarto restyling del rastrojero en sociedad con Peugeot. Si bien Peugeot tenía lo que era la T4B y luego la 404, no descartaba la posibilidad de participar en lo que era el proyecto del nuevo rastrojero. Ya estamos hablando de época de gobierno militar. Se habla que por influencia y mucha insistencia de lo que eran las terminales norteamericanas, que ya General Motors no existía más en nuestro país, Chrysler estaba ya retirándose de nuestro mercado y Ford quedaba en el rol protagónico en lo que era producción de pickups en la Argentina. Era algo que a las grandes marcas le molestaba, y es así que se comenta que en aquel momento el ministro de Economía de nuestro país fue el que tomó la decisión y dar por terminado el ciclo de IME y realmente dejar trunco un diseño que tenía mucho por delante, ya que podemos acotar que para el año 70, dentro de lo que era el segmento de camionetas con motor diésel, fue el vehículo más vendido. Y suena increíble porque uno se hace a que Ford, General Motors o Chrysler o ICA, Renault con su Gladiator podían ser mucho más vendidas o requeridas que el rastrojero, y no era así. En lo que era este tipo de vehículos, para el que no necesitaba una camioneta de 1.500 kilos de carga, el rastrojero era el que más demanda tenía. Y bueno, finalmente se deshace la empresa, los vehículos se producen hasta finales del 79, se comenta, y ya luego, a los 3 años más o menos, se formaliza lo que era la venta de el herramental y diseños que había quedado en IME, y lo toma la empresa Massey Ferguson. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ya que hoy nos vamos a introducir en lo que es la historia del rastrojero diésel en Argentina. La trompa del rastrojero diésel, tercer restyling de la camioneta en nuestro país, ya agraciado. Realmente era un vehículo que se había ayornado de tal forma que no se compraba solo por práctico y por económico, sino que hasta por lindo lo podían llegar a comprar, ya que el vehículo había ganado en lo que era líneas y presencia. Uno lo ve parado y realmente, si nos vamos a la época, década del 70, podía competir de igual a igual con cualquiera de sus competidoras que podía llegar a tener ya, como podía ser, arrancando desde lo chico, multicarga Fiat 1500, 125, ya para el 73 Ford Ranchero, y ya después podemos ir a F100, pickup Chevrolet C10 o Dodge 100, que obviamente, manteniendo los recaudos de lo que era para el uso que se le iba a dar, recordemos que una F100 o una pickup Chevrolet eran para 500 kilos como era un rastrojero. Es decir, el vehículo se adaptaba perfectamente bien para los distintos tipos de usuarios, y con el correr de los años, como que el vehículo se fue acomodando muy bien y, insistimos, lo que era la trompa, con sus 2 parrillas horizontales, la anterior era redondeada, con el aro de la óptica, como dijimos, en forma de triángulo, siempre una sola óptica, giro y posición en un artefacto grande, bien visible, y los paragolpes de chapa estampada, realmente muy sólidos. Luego, en lo que refiere al lateral, un lateral también muy lindo, cómodo, alto, una cabina linda para subirse, el techo quedaba bien alto, el parabrisas también, no era un parabrisas demasiado inclinado, entonces eso hacía que uno al subirse o bajar realmente lo podía hacer sin ningún tipo de problema. El capó abriendo a contraviento, no siendo la Fiat 1500 y la 125, las demás el capó abría de forma convencional.
y tenía realmente sus seguidores el tema del capó, ya sea para trabajar en el interior del vano motor o mismo para a la hora de ir a la ruta. Si llegaba a tener uno el inconveniente con el tiracapó, uno sabía que el capó nunca se le iba a abrir y le iba a romper todo el parabrisas o se le iba a terminar quedando sobre el techo de la cabina. En lo que es el lateral, como decíamos, la baguetita cubría lo que era una soldadura de lo que era el estampado, el guardabarro, y le daba una vista realmente bien. Por tratarse de un vehículo económico, una bagueta de aluminio, al igual que en la puerta, haciendo un ornamento discreto, pero lindo, le quedaba muy bien. Manija cromada, cerradura. Y al abrir la puerta uno se da cuenta de una puerta pesada, linda. De hecho, uno siente que al cerrarla, hablando de un vehículo en este estado, ¿no? Estamos hoy mostrándoles un rastrojero de 120.000 kilómetros que sin dudas los tiene y mantiene todas las cualidades que podía tener el vehículo. Ya después buscar otro y buscar que la puerta cierre de esta manera, prácticamente la puerta de un sedán de lujo cerraba con esta suavidad, y al abrirla uno se daba cuenta que el vehículo era un vehículo bien pensado y que estaba hecho para durar, y sumado de la característica del rastrojero que fue desarrollado, producido, comercializado, todo en Argentina. Es decir, cuando se habla de vehículos nacionales, el rastrojero sin ningún lugar a dudas ocupa el primer puesto porque es el indiscutible. En el vehículo de los utilitarios, si se quiere, perfecto, pero un vehículo concebido en la Argentina, todos los desarrollos y los restyling hechos en nuestro país, y bueno, desde principio a fin comercializado en Argentina, que eso le daba un sello, hasta el nombre tan campestre, si se quiere. Una idea que funcionó muy bien y por esas cosas de la política se vio el usuario privado de poder seguir disfrutando de una camioneta económica y que realmente podía cumplir un servicio realmente óptimo. Bueno, lo que refiere a configuraciones, para el segundo restyling, a mediados de los años 60, ya presentaba opciones diversas, como podía ser el chasis cabina, la caja de madera, como tenemos oportunidad de mostrarles hoy, que era muy práctica porque quedaba un área de carga totalmente playo, o de carga lateral o de carga posterior, para facilitar lo que era la carga y descarga del vehículo en distintas situaciones. Podía venir en caja de chapa, acompañando lo que era la línea de la cabina, y ya después todo lo que eran las carrocerías más armadas, como era la doble cabina, la integral, y después en lo que comentábamos de posibilidades de configuraciones, muchísimas, y se veían todas. Es decir, era raro hablar de una configuración de rastrojero que uno no la viera en la calle, desde transporte de escolares para la integral con 2 o 3 filitas de asiento, la doble cabina para un uso familiar, que era algo realmente muy poco visto, más en un vehículo de una trompa ya más chica de lo que era una pick-up Chevrolet de los 60, una pick-up Ford, una pick-up Dodge, que también se lo hacían en carroceras, en prestadores externos de la fábrica, pero quedaban como muy voluminosos y el área de carga era prácticamente igual y la capacidad de carga era también igual. Entonces ahí es donde estaba el punto a favor del rastrojero, que con un vehículo de menor porte tenía prácticamente la misma prestación. Neumáticos en medida 600 por 16 con llanta de acero estampada y tasa embellecedora en acero inoxidable. Bueno, la parte trasera del rastrojero, como podemos ver, mencionaba la marca mediante pintada la compuerta trasera, donde mencionaba rastrojero diésel, su marca. Los faros tan característicos también del modelo, posición, giro, marcha atrás, lo elemental. La rueda de auxilio, que también venía muy bien ubicada para no robarle espacio al sector de carga,
se colocaba entre lo que era el falso chasis y el piso de la caja. Se hacía práctico y cómodo. El tanque de nafta se alojaba por delante del eje trasero. También bien ubicado, ya que no venía colocado como en las camionetas que lo traían dentro de la cabina, sino que ya estaba retirado y hacía de ello una cuestión de seguridad y también de practicidad, ya que no le robaba espacio al asiento del conductor a la hora de llevar algo detrás del respaldo. Y después, bueno, como habíamos dicho antes, al ser la configuración de caja de madera, mediante estas clavijas, uno las podía levantar y disponía de la apertura desde la parte trasera o desde las partes laterales, ya sea para cargar o descargar, más que práctico, ya que quedaba completamente plano y no hacía falta un esfuerzo mayor al del límite de la caja para poder ingresar los objetos que uno deseaba transportar. Muy ingenioso, y estaba la opción que el que quería la caja de chapa, con la configuración normal conocida en las camionetas norteamericanas, también se podía llegar a pedir, pero le daban la variable para el que le resultaba práctico este tipo de caja. El motor del rastrojero diésel, motor XD 488, inclinado 45 grados, 60 caballos a unas 4.400 vueltas, netamente para trabajo. Acá no se buscaban prestaciones. Si bien se puede ver en algún catálogo o alguna especificación del fabricante hablar de 100 km por hora, en la realidad no era así. Eran vehículos para transitar normalmente una ruta 80, bien, sin problemas, 75. A esa velocidad el vehículo era interminable. Motor con árbol de levas lateral, es decir, motor bien vieja escuela, que supo funcionar muy bien. Dándole el trato que el vehículo necesitaba, duraban muchísimos kilómetros. En el caso de hoy, luego lo van a escuchar en marcha, parece recién salido del concesionario. 120.000 kilómetros para un motor de estos era hablar de un motor recién ablandado prácticamente. Y después, bueno, un vano cómodo, amplio, grande. Todo lo que era el área frontal por delante del radiador espaciosa, lo hacía un poquito más largo de lo que era. El radiador quedaba bien pegado a lo que era el motor. Filtros de aire, obviamente bomba de freno simple. El vehículo frenaba mediante 4 campanas, un sistema bien económico, bien básico. Había que tenerlo siempre bien para evitar problemas en las calles. Después, como vemos, no hay periféricos prácticamente, solo el purgador de gasoil, si se precisaba por quedarse uno sin gasoil o a la hora de hacerle una reparación en los inyectores, como para cargar todo el circuito y eliminar todo el aire. Las baterías, bien típico de diésel de la época, de cajones de mayor tamaño. La paleta, como dijimos, bien pegada al radiador. La chapa BIN, especificando Industria de Automotores Córdoba, ya IME. Con el paso de los años la nomenclatura iba cambiando, pero la empresa siempre igual, una empresa muy grande en Córdoba, dedicada a lo que era la aeronáutica, lo que era vehículos rurales, y sumado lo que era el rastrojero y algún otro modelo que supo producir mediante la compra de licencias. Después, los guardabarros bien planos, con un matrizado que los reforzaba en la parte superior para evitar lo que ocurría con estos guardabarros así tan lisos, que a la hora de apoyarse con el tiempo quedaran abollados en los lomos mismos del trabajo de los mecánicos o por el apoyarse de la gente. El panel debajo del parabrisas, también matrizado, reforzado. Se buscaba que todo hiciera algún estilo de pilar, más allá de la contextura que tenía el falso chasis de la camioneta, que todo lo que eran las autopartes también fueran del tipo reforzado y no fueran fáciles de abollarse ante un impacto. El techo lo podemos ver también con el matrizado reforzado, las canaletas
muy del estilo como traía la Jeep Gladiator, que traía como un estilo de viserita por sobre el parabrisas, y todo lo que era la canaleta daba toda la vuelta al techo, llevando el agua a distintos rincones como para que no caiga de frente toda sobre el parabrisas y recargue lo que es el trabajo de los limpiaparabrisas, que obviamente eran de un tamaño reducido y el área de barrido era limitada también. En este caso pueden observar que dispone de antena, ya que el vehículo tiene radioreceptor. De fábrica salía sin radio y muchas veces en las concesionarias lo ofrecían como un opcional. Y en este caso van a ver que tiene algún accesorio extra, no original, pero también es muy visible ver cómo el vehículo cumple año tras año con la obligatoriedad de la BTV, adaptando el vehículo de esta antigüedad a los requerimientos actuales. Entonces le pueden ver los espejos no originales, de gran tamaño, que ayuda también al manejo, más teniendo una caja que sale de la dimensión de la cabina. Y también se pueden ver los apoyacabezas del estilo Duna, que tuvo la obligación de colocárselo, como así también los cinturones de seguridad. Y después, como accesorio de seguridad, digamos, lo único que poseía el vehículo podía ser, en lo que es de confort, el calefactor, zorrinos lanzaagua y no más de eso. Luego, suspensión con eje rígido en la parte trasera con 2 paquetes de elástico, y la delantera con paralelogramo deformable, elástico longitudinal, que lo hacía realmente una suspensión bien robusta. En lo que refiere al capó, como mencionábamos anteriormente, apertura contra viento, el mismo, un capó no demasiado pesado, que se sostenía mediante una varilla que tenía una guía corrediza, y al llegar al tope se trababa para evitar que el viento lo hiciera cerrar de manera imprevista. Como que estaban los detalles pensados, pero de una manera bien económica, bien racional. No había bisagras con resortes, sino que se hacía manualmente y mediante la varilla quedaba enganchado y tenía una apertura prácticamente óptima. Bueno, el interior del rastrojero. Un interior bastante cómodo para una persona de una altura media, 1,70 m, 1,80 m, se acomodaba perfectamente bien. Un instrumental también básico, velocímetro con escala a 140 km/h, y luego en la segunda esfera el marcador de temperatura y el de combustible. En el centro una serie de testigos luminosos que podían ser lo que era el contacto, la luz de giro, la luz larga cuando estaba encendida, como para mantener con una información básica al conductor del vehículo. Luego lo que es apertura de capot, la llave de encendido que trabajaba presionándola, y luego el Indenor con su puesta en marcha mediante el tirador, como dijimos, y la luz que nos avisaba cuando los precalentadores estaban listos para darle arranque. Una radio AM con su parlante en la parte superior, colocada ya una vez retirado el vehículo, y una guantera realmente muy grande, como se puede ver. Hasta el fondo del parallamas llegaba, realmente una capacidad por demás, si se quiere. La tapa de chapa, toda la plancha de a bordo era de chapa, y la parte superior con un protector tapizado, y acá podemos ver todo un tramado también en goma pluma en la parte superior donde ataca el sol, como para evitar el reflejo. Luego, alfombra de goma, aún conserva las originales provistas por el fabricante, con la sigla IME. Y la palanca de cambios, que en este caso, por tratarse de un vehículo con tan poco uso, realmente no se puede creer lo fácil que es pasar los cambios y lo blando del embrague, cosa que no era habitual en este tipo de vehículos.
3 relojitos colocados por su dueño como para tener una información más real de lo que era presión de aceite, amperímetro y temperatura de agua, techo tapizado, con una luz interior similar a la que proveía Peugeot en aquellos años o anteriores al Peugeot 403, parasoles de buena calidad, espejos sin día y noche, no más de eso, un vehículo que estaba siempre listo como para soportar cualquier tipo de superficie. Bueno, el puesto de mando del conductor, como comentábamos recién, solo nos faltaba mostrarles lo que era el freno de mano, a la izquierda del embrague, el pulsador del lavaparabrisas mediante una bombita alojada también por detrás de lo que era el pedal del freno de mano, y la puerta, una puerta completamente en chapa, solo con un área tapizada que era la inspección, cumplía las veces, digamos, de ante un problema con lo que era el alzacristales o la apertura de la puerta, se retiraban las manijas, el apoyabrazo y se retiraba esta tapa tapizada y quedaba todo al descubierto lo que eran los mecanismos. Entonces, sin hacer demasiado dificultosa la tarea, se podía acceder a solucionar el problema que podía llegar a tener la puerta. Por debajo, chapa matrizada, sin ningún tipo de oxidación ni de picadura. Vale resaltar que esta camioneta tiene pintura de fábrica. Lo menciono por el hecho que quizás le noten alguna rayita, alguna marca, pero tiene toda la pintura original, siendo del año 1978, ¿no? Realmente algo muy llamativo para un vehículo de trabajo. Y luego lo que es el ventilete con una trabita para que no fuera tan fácil la apertura desde afuera, y lo que es la ventanilla en vidrio recto, obviamente. Burlete sencillo, simple, solo sobre el marco del cierre de la puerta. Sobre la puerta no tenían ningún tipo de aislante ni de burlete que parara tanto el agua como el viento. Y el volante, un volante de baquelita, bien vieja escuela, con la insignia IME en la parte central. Es decir, vehículo bien racional, nacido para el trabajo.